Muy, muy buenos días, claro y fuerte. ¿Me confirman que se escucha bien? Listo. Lamento no poder estar en mi universidad, en mi tierra, y pues quiero compartirles esta experiencia que resultó del año de la pandemia, que fue la estancia postdoctoral que tuve la oportunidad de realizar, y al mismo tiempo fue cuando pude vincularme a la Asociación de Biólogos de la Universidad del Tolima, ASOBIU. Aquí les dejo el código QR por si desean afiliarse los futuros biólogos. Y pues estoy actualmente como secretaria. Soy bióloga de la Universidad del Tolima y también egresada acá del programa de la maestría en ciencias. Entonces es un orgullo poderles mostrar este trabajo. ¿Por dónde pasan las especies migratorias en Colombia? Este es un proyecto que se trabajó en la Universidad Javeriana como una beca de estancia postdoctoral dada en ese entonces la nueva transición al Ministerio de Ciencias de Colciencias. Es un trabajo que reúne la parte de la biogeografía de especies animales migratorias en Colombia, y ese es un concepto muy interesante porque une aspectos biológicos, aspectos de distribución geográfica y aspectos de evolución. Quiero enmarcar un poco hacia la parte de la distribución geográfica en Colombia. El territorio colombiano pues tiene una gran trayectoria de evolución, de movimientos orográficos, y pues Colombia es un país muy rico, es un mosaico, y por sus condiciones geográficas presentan unas características que la hacen muy ricas en la biodiversidad de muchos de los organismos. Para este estudio es importante entender qué es un área de distribución y qué es una ruta migratoria. Pueden notar en color naranja que una especie migratoria puede ocupar una área de ocupación 1 en un tiempo 1, pero esa misma especie en un momento 2 puede ocupar otra área. En ese trayecto va a tener una ruta migratoria. Entonces, muchas de estas áreas en algunos de los momentos podrán ser superpuestas. Entonces, muchas áreas de ocupación de diferentes especies pueden estar compartidas o ser únicas. Cuando hablamos de especies de áreas únicas, estamos hablando de endemismo, porque una misma área puede estar ocupada por varias especies, mientras que una área de ocupación exclusiva de una especie, entonces hablamos de endemismo, y esta es la unidad básica pues, de análisis biogeográfico. Entonces, en cuanto a especies endémicas, en Colombia tenemos un gran número de especies en plantas, orquídeas, anfibios, mariposas, dulceacuícolas, peces dulceacuícolas, reptiles, aves, palmas y mamíferos. Entonces nos cuestionábamos pues, si ese concepto de endemismo podía cambiar en las especies migratorias. Entonces las rutas migratorias principales en Colombia, pues tenemos las de la ballena jorobada, las aves que vienen del hemisferio norte, las aves que pasan del hemisferio sur hacia el norte, pues peces dulceacuícolas, insectos y murciélagos. Algunas de las características importantes para la migración es que se da en animales. Esto es una conducta individual y poblacional. Hay una linealidad, hay una trayectoria. Ocurre lo que se llama la indistraibilidad y persistencia, porque es algo que un animal hace y algunos autores lo han definido como el suburruge o un impulso migratorio, que es un momento, un motivo para moverse, para desplazarse y regresar. Entonces de ahí la linealidad, porque es el de ir y de volver, por comida, albergue, reproducción, por las estacionalidades o porque hay alguna amenaza o competencia. Allí surgen varios mecanismos que son como un engranaje, que están involucrados los cambios ambientales, los anatómicos, lo que han aprendido, lo que han adquirido, aspectos genéticos, epigenéticos, mecanismos endocrinológicos, etológicos y también los fisiológicos. Hay muchas clases de migración, los cuales pueden detallar en esta diapositiva de acuerdo a los ciclos de vida, a la direccionalidad, a la temporalidad, a la orientación geográfica, al tipo de organismo, al medio en el que se mueve, y lo contrario a un organismo migratorio, lo que se llama residente o sedentario. ¿Qué quisimos hacer en este trabajo? Este trabajo tiene dos aspectos. El primero fue el bibliográfico, en el cual no voy a hacer tanto énfasis. Se hizo una exhaustiva búsqueda en bases de datos bibliográficos y se obtuvo la información de las especies migratorias. La parte en la que me voy a enfocar en esta presentación
tiene que ver con los aspectos biogeográficos, consultando bases de datos de biodiversidad y luego manejando sistemas de información geográfica para elaborar mapas en donde podíamos ver las áreas de ocupación de estas especies migratorias. Antes de continuar, es importante entender que se hablan de capas de información geográfico, de registros, los cuales se pueden obtener desde diferentes bases de datos de biodiversidad. Se pueden obtener también desde R, accediendo a la gran plataforma que se llama Global Biodiversity Information Facility, en la cual se pueden instalar, seguir un código, el cual ustedes lo pueden encontrar de manera gratuita en mi plataforma de GitHub. Allí podemos obtener los mapas y saber si estaban distribuidos a nivel, primero a nivel del mundo, a nivel mundial, y luego a nivel de Colombia, de manera muy fácil. R nos trae pues unas informaciones bien interesantes, especialmente como qué cantidad de especies hay y las subespecies que están, y de manera gráfica instantánea estos mapas. Luego se utilizó QGIS, que es un programa de sistemas de información geográfica, en la cual con un complemento también se puede acceder a esta misma información y allí se pueden elaborar mapas bien interesantes. El año pasado participé con un curso mostrando precisamente cómo es el manejo de estas herramientas. En este programa podemos obtener los registros para cada especie y analizar con otras capas de información geográfica. También se hizo la consulta en esta base de datos de biodiversidad de especies amenazadas, la IUCN, donde podíamos encontrar el estado de conservación de las especies y la área de distribución por cada una de ellas, siendo algunas las que no encontrábamos que no habían áreas de distribución. Finalmente, con estos datos se podían todos colocar en QGIS y es lo que les voy a mostrar. Entonces, desde los aspectos bibliográficos, solo para hacer mención, se hicieron pues varias consultas, fueron más de 4.300 documentos que se miraron para encontrar pues el número de registros que estaban allí y lo que estaba para Colombia. Los datos que empezaron a aparecer estaban a partir de 1970 y la mayor parte de información están siendo publicadas por Estados Unidos. En cuanto a aspectos biogeográficos, entonces quisimos mirar cuál es el total de especies para Colombia, o sea, el número total de especies migratorias, cuáles están en Colombia, porque no solamente nos limitamos a las que estaban únicamente en Colombia, sino las que pasaban. El número de registros con una fecha estimada, el número de especies por familias, el número de especies y subespecies migratorias, y mirar esas áreas superpuestas y los registros de datos de cada una de ellas. Y lo más importante, pues el estado de conservación de estas especies migratorias. Se obtuvo un total de 567 especies migratorias que pasan por Colombia, siendo las aves uno de los, casi la mitad, 48% de especies, de grupo, como tal, un grupo animal que tiene el mayor número de especies migratorias. Le siguen los peces, los mamíferos, los insectos, los reptiles, unos crustáceos, y les voy a comentar el caso particular de un molusco que tenemos en Colombia que es migratorio. El número de registros encontrados con fecha del 31 de mayo del 2020, pueden observar que las aves es uno de los principales grupos que tiene mayor número de registros. Esto se debe también a que Colombia es el primer país con número de especies de aves. Y también se hace bastantes campañas para registrar estos datos en unas aplicaciones que son de ciencia ciudadana. Le siguen los peces, aquí varias contribuciones son con Brasil, y le siguen los insectos, los mamíferos, y luego los insectos, los reptiles, crustáceos y por último el molusco que les comento. Entonces, el número de especies por familias, por grupo animal, se muestra a continuación. Entonces tenemos aves, donde las aves, el grupo principal son los paseriformes. Entonces nosotros quisimos mirar precisamente cómo se evidenciaba este grupo.
Le seguían los peces con los caraciformes, que es el mayor grupo que tiene el mayor grupo dentro de los peces son los caraciformes. Y dentro de mamíferos es interesante ver que tenemos lo que son las ballenas, lo que son también los quirópteros, que son animales que ocupan espacios tanto continentales como espacios que son marítimos. También tenemos mamíferos, por ejemplo, que ocupan el territorio de ríos, entonces encontramos como esta distribución. A nivel de insectos tenemos mariposas, y a nivel de crustáceos tenemos los crustáceos que están en representación en la cuenca amazónica y en San Andrés, la parte que es como del Caribe. En cuanto a reptiles, tenemos las tortugas marinas, que de las 8 especies que tenemos en el nivel mundial, 7 pasan por nuestros 2 océanos en Colombia, en territorio colombiano. Y el molusco, que quiero dejarles como una mención específica ahora que empiezo a hablar de cada uno de ellos en especial. Algo que nos llamó la atención y que no esperábamos encontrar, porque nuestro trabajo se enfocaba principalmente al número de especies migratorias, fue el número de subespecies que están siendo reportadas en las bases de datos, siendo casi como el doble del número de especies. Un gran campo en el cual se puede trabajar si se trabajan las especies migratorias. Entonces, a continuación quiero mostrarles las áreas superpuestas de cada grupo animal. Recordarles que todo esto se hizo en QGIS, accediendo a estas 2 grandes bases de datos. Y los registros de cada uno de estos datos pues fueron sacados principalmente de G, B y F. Este es el panorama cuando ponemos en QGIS cuáles son los registros que se tienen a nivel de las especies migratorias que pasan por Colombia. Algo interesante aquí es que pues, las especies migratorias no necesitan visa para poderse mover, y pues son los datos que están registrados para nuestro continente. Entonces una especie migratoria es una especie mundial, especie que se está moviendo por todo el mundo, y pues deberían ser especies que deben ser más protegidas en cuanto a campañas de protección y conservación de ellas. Este es un panorama general. Y a continuación voy a mostrarles las familias o grupos de organismos, cómo está distribuido a nivel mundial, y lo que nos interesa es cómo está en Colombia acá en este mapa. Entonces acá alguna silueta representativa, si ocupa mar, si ocupa terreno, si ocupan el aire y el tipo de taxonomía. Entonces este es el molusco que les comentaba, molusco azul de la familia Neritinidae. Este es un molusco que hace una migración muy interesante porque está en áreas de agua marítima, y su proceso de crecimiento, o sea, la parte reproductiva es en el océano y sube por el río Magdalena. Es un molusco que realmente pues es pequeño, y comparado con las distancias que debe recorrer, pues son muy grandes. Es la que menos registros hay, entonces pues si existe alguna persona interesada, es un grupo bien interesante, que cual está aquí en la parte Caribe. Entonces aquí la tenemos cerca de Santa Marta, de los ríos, o cerca del registro que está hacia Santa Marta. Se llama Neritinia puntulata. Y pues sus áreas de distribución, lo que se encontró con este trabajo es que algunas especies no tienen las áreas de distribución, y pues esto también se debe porque dentro de la formación que hemos empezado, que se recibió o que están en ese proceso, los sistemas de información geográfica pues no eran una prioridad. Y yo aprendí durante mi estancia postdoctoral que es muy importante el saber ubicar esta información biológica y asociarla con otras informaciones. Tenemos los crustáceos, entonces tenemos 2 representantes, uno de la familia Palamonidae y otro de Hecarcinidae, los cuales están ubicados, uno en Macrobranchium, que es un cangrejo, un crustáceo, perdón, que se encuentra hacia la parte del Amazonas. Entonces Colombia, al tener gran parte de ese territorio, encontramos especies migratorias en Colombia,
en nuestro gran área amazónica, y el otro cangrejo se encuentra aquí en la parte marítima del mar Caribe específicamente. En cuanto a áreas de ocupación, estas especies hay algunas que no tienen sus áreas de distribución señaladas. Entonces hay una que incluso puede llegar a encontrarse y comparte ese origen que nos unía con África. Entonces se encuentran registros aquí en África, pero también están aquí en Colombia, y son unos grupos importantes e interesantes de evaluar cuando uno ve el aspecto biogeográfico filogenético de estas especies. Las mariposas es uno de los grupos más representativo dentro de los insectos. También tenemos hemípteros y odonatas, familias que se encuentran acá representadas. Acá algunas de las especies, quise como no enfatizar porque son 567 especies, lo que muestra nuestra gran biodiversidad. Los insectos son uno de los que más ocupan varios de los territorios, sin embargo, han sido registrados más que todo hacia la parte andina, hacia la parte caribe y pacífica, pocos datos hacia la parte de la Orinoquía y del Amazonas. Lo mismo que ocurría con los crustáceos, hay especies que se encuentran con registros relacionados en el continente africano, europeo e incluso asiático. Las tortugas, como les comentaba, de las 8 especies que se encuentran a nivel mundial, salvo la que se encuentra únicamente en Australia, tenemos Dermochelidae y Chelonidae que pasan por nuestro territorio colombiano. Aquí los registros son importantes de anotar, que pues están en nuestros dos océanos, Pacífico y el Caribe, y pues se encuentran registros en ambas zonas. Hay especies, por ejemplo, que van no solamente al Pacífico, sino que también van al Caribe. Ese es como un panorama general de cómo se encuentran estas tortugas movilizándose en sus procesos de anidación y reproductivos, pues no solamente en Colombia, sino también a lo largo del continente americano. Este es un caso que quiero hacer mención, que es Dermochelides coracia. Esta es una especie que, por ejemplo, no tiene sus áreas bien actualizadas, entonces también me encontré con ese problema, que las áreas de distribución de las especies registradas no están actualizadas. Entonces, esto es algo importante, y pues siempre le digo a mis estudiantes, cuando uno tiene una crisis existencial, que no sabe qué hacer en sus trabajos de grado, de pregrado o de posgrados, esto que les estoy mostrando, hay varios vacíos que se pueden llenar con los aportes de ustedes. Entonces se propone, esto es lo que se encuentra y esto es lo que se propone a partir de los datos que están registrados en esas bases de biodiversidad. Los mamíferos, que era lo que les comentaba, tenemos ballenas, tenemos los mamíferos, tenemos del grupo carnívora y de los sirénidos. Son interesantes porque ocupan la mayor parte territorios acuáticos, pero también tenemos pues espacios aéreos y tenemos algunos que ocupan espacios terrestres. Este es el panorama de los mamíferos. También es uno de los grandes aportes que hay de los registros debido a la investigación que se hace específicamente con ballenas, por lo que son especies que han sido gravemente amenazadas. Cuando empezamos a mirar dónde estaban distribuidos, y pues fue muy gratificante encontrar que la mayoría de los que son mamíferos y que son mamíferos de agua dulce, pues están en nuestra cuenca amazónica, lo cual es muy interesante de ver. Y pues tenemos ballenas que se encuentran, mamíferos migratorios, que se encuentran en los dos océanos, siendo Colombia, por su ubicación geográfica, uno de los países que tienen una gran riqueza por esta ubicación ecuatorial y estratégica de conexión del continente suramericano hacia la parte centro y Norteamérica. Colombia pues presenta una gran ventaja. Entonces, al ver los registros, encontramos precisamente la ocupación en nuestras 5 regiones geográficas,
y pues es muy gratificante para los mastozoólogos que tienen donde encontrar todos estos grupos. El siguiente grupo son los peces. Como pueden notar, les comentaba que aunque perciformes tienen varias familias, fueron los caraciformes los que mayor número de especies están siendo registradas en estas bases de datos. Este grupo de peces son amazónicos, entonces nuevamente encontramos como el Amazonas es uno de los territorios en donde Colombia tiene muchas especies migratorias. Este es el panorama general de todos estos grupos, que son varios, de peces que son continentales y que son marítimos. Y quiero mostrarle algunos casos específicos a continuación. Estas son las áreas de ocupación. De nuevo, hay algunas que son exclusivas del continente americano, específicamente de la cuenca amazónica, y también tenemos unos en nuestros ríos. Los ríos migratorios son muy importantes, ya que tienen una conexión que haya sido estudiada no solamente de peces, sino también a nivel de aves y de mamíferos y de anfibios. Es interesante ver también que pueden existir de alguna manera anfibios que están conectados a la cuenca del río Amazonas y que pueden estar que migran, y es una gran conexión, es un espacio geográfico de muy alta biodiversidad y que pues debe ser protegido. Casos específicos para Colombia, quiero mostrarles estos de peces, Leporinus muiscorum, que se encuentran en nuestros grandes ríos como son el Magdalena y el Cauca. Lo mismo esta especie, que se encuentran específicamente en zonas específicas, en zonas en donde la migración depende mucho de las lluvias. Entonces, en este momento que estamos en esa temporada de lluvias, para algunas especies animales son importantes porque al aumentar estos volúmenes o estos márgenes en los ríos, sus temporadas de reproducción son cuando crecen también. Tenemos también Sacodon dariensis, que se encuentran en la región del Darién y también en el río Amazonas, y pues son peces que son importantes dentro de nuestra cultura por la alimentación. Tenemos otros especímenes como Calyptis fabricioni, Pseudopimelodus schultzi, que son esta especie, que son especies migratorias y que dependen específicamente de los ríos, específicamente el Cauca. Y aves migratorias, es el grupo más estudiado a nivel mundial, y Colombia pues no se queda ajeno con la cantidad de registros que aparecen allí, porque precisamente son de las especies más estudiadas. Quiero mostrarles este mapa que encontré, que es un trabajo muy interesante, es de una arquitecta, y ella precisamente proponía unos observatorios en forma de nidos y pues hizo este mapa. Entonces los arquitectos también comparten como esa visión o esa observación de la naturaleza. Y aquí lo más bonito de las aves, digamos que son como los ejemplos en los animales del movimiento migratorio, porque cambia de acuerdo a la temporalidad. Entonces la Universidad de Cornell, su laboratorio de ornitología, pues es de los que más se han encargado cómo hacer estos registros y hacer precisamente estos registros a nivel científico. Sin embargo, en el año 2020, pues que estábamos en plena pandemia, se realizó a través de esta aplicación que es iNaturalis, que es una aplicación de ciencia ciudadana que cualquiera puede colocarlo en su celular y hacer registros. Noten cómo Colombia o bueno, en fin, como tal el continente americano es de los países que más registros reportan. Este es el dato para el 2022, ya después de la pandemia. Estos datos aumentan y siguen aumentando, pero no solamente son a nivel de aves. Entonces, estos retos que surgen es el de tratar de entender cómo en las ciudades también podemos observar no solamente aves, sino otro grupo de animales. En el caso específico, yo me encuentro en la ciudad de Bogotá. Aquí en Bogotá, en los parques, hay varias zonas verdes. Se encuentran como paso migratorio de estas especies. Estos son los datos obtenidos del 2022
22 y Colombia quedó ocupando el primer puesto en este tipo de observaciones. Eso también lo hizo ganar como unos retos que surgen de la WWF, en donde Colombia, seguida de Lund, una ciudad en Suecia, es una de las primeras ciudades en donde la biodiversidad está presente. Lo llamativo es que pues siendo capital, pues uno siempre la asocia con la selva de cemento, allí también están las especies y especies migratorias están siendo registradas. En cuanto a aves, donde están pasando por Colombia, se hizo un ejemplo de pasar este corte por haciendo dos perfiles por las cordilleras oriental, central y oriental. Las especies de aves están ocupando todos los territorios, desde la parte marítima, desde Islas Gorgona, por ejemplo, y zonas de la planicie, zonas de alta montaña. Entonces, el grupo de aves para los ornitólogos, pues tenemos, me incluyo como bióloga, que tenemos un gran recurso en el cual estudiar, porque ocupan todas las áreas, incluyendo las ciudades. Este es otro corte, otro perfil que se hace, teniendo en cuenta aquí al Nevado del Ruiz, Bogotá y el Parque Nacional Chingaza, por ejemplo, y se encuentran representantes de todas las familias. Obviamente pues ya hay especificidad en algunas específicas que son, por ejemplo, únicamente marítimas. El estado de conservación de estas especies entonces fue conseguido a partir de esta base de datos de biodiversidad. Hay unos grupos, si ustedes pueden observarse, las aves, por ejemplo, se encuentran en todos los niveles. Lo que menos se ha estudiado son, o lo que no está tan evaluado son peces. Mamíferos también se encuentran por acá como entre amenazados, con datos, casi sin datos, y los reptiles pues son los que están más amenazados. Entonces llama la atención que teniendo 7 de las 8 especies que pasan por Colombia, son de las más amenazadas. El molusco que me gusta hacer como énfasis en que es el único molusco migratorio que tenemos en Colombia, pues se encuentra en amenaza. Y por aquí tenemos los crustáceos. Mientras que los insectos pues son poco evaluados o no tienen casi amenaza, y esto en parte debido a sus estrategias reproductivas. Entonces, cuando uno mira el tipo de amenazas que pueden tener todos estos grupos de animales migratorios, pues tenemos desde destrucción del hábitat, contaminación del agua, contaminación del aire, caza ilegal, cambios climatológicos, carreteras, construcción de infraestructura humana, represas y canales artificiales, el desarrollo agropecuario y la sobreexplotación pesquera. Entonces, este es un panorama de cómo varias especies que, por ejemplo, comparten, el caso específico del Amazonas, comparten el agua, y pues si hay contaminación del agua, no solamente se afecta el río, la población, la parte vegetal, sino otras especies migratorias que están allí. A continuación, quiero como mostrarles el panorama de... Ya, sí, señor. Lo de las islas de plástico, entonces las especies que son marítimas se ven afectadas, el cambio climático que ayer precisamente mencionaban, la contaminación con basuras, ahorita con la pandemia se encontró mucha problemática con el uso de los tapabocas, y durante la pandemia increíblemente fue la época en que más tráfico de fauna, específicamente con aves, hubo durante esta temporada. Las tortugas, como les menciono, uno de los grandes problemas que se tiene es contaminación, el saqueo de los nidos y pues el comercio ilegal por los caparazones. El hecho de construir zonas cerca de donde están los sitios de migración, pues es un gran problema. Y pues las construcciones de la represa, tener como esta visión sostenible de elaborar algo que es beneficioso para el país, pero que corta un paso migratorio en específico de peces que son de río, pues es algo que como bióloga le llama a uno mucho la atención. Y abajo, esta es una foto que es de la Torre Atrio. Si notan el número 2, que es un edificio que tiene unos vidrios que semejan espejos, las aves pueden estrellarse allí.
Entonces, para concluir, las especies migratorias, como tal la, la migración, es un concepto que es importante recordar que éramos antes un solo planeta y que estas especies se vieron forzadas por estos movimientos a seguir en esta conexión. Entonces, Colombia, por ese proceso biogeográfico, tiene una gran historia y una fuente de información muy importante allí. La migración es un proceso que puede ser evaluado desde varios aspectos, desde lo biológico hasta lo etológico, genético, anatómico también y fisiológico. Las bases de datos bibliográficas, así como las de biodiversidad, en conjunto con los sistemas de información geográfica, nos pueden traer una información muy valiosa y que puede ser de interés pues, para muchos, en específico hablo para los biólogos. La ciencia ciudadana, a partir de estas dos aplicaciones, y Naturalist, que es para cualquier grupo de organismos, ya sea animal, microbiológico o vegetal, y EVIR, que es específicamente para aves. Tenemos muchos, 567 especies, y pues debe ser una responsabilidad de todos cuidarlo. Aquí también pues que quiero hacer como la publicidad, que el IGAD tiene los datos abiertos para consultar mucha de la información y pues en conjunto con la información biológica pues salen datos bien interesantes. Y pues para terminar, las colecciones de historia natural son una fuente de responsabilidad comunitaria y retomo aquí un poco las palabras que mencionó el señor decano, que pues esperamos que este encuentro que se está dando en estos 3 días de la semana en la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ingeniería Agronómica, pues sea precisamente un espacio donde se puedan mencionar estos temas para integrar y para hacer propuestas de cambio, que es lo que necesitamos. Y acá les dejo algunas de nuestras redes de Asobiut, pues que queríamos como mostrar. Muchas gracias.